Estuvo en Posadas el periodista, investigador y docente universitario santafesino Germán de los Santos, autor de Los Monos, historia de la familia narco que transformó Rosario en un infierno. De los Santos participó de un encuentro regional de periodismo de investigación organizado por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM. Aprovechamos para hablar con él de su investigación, de su experiencia abordando la temática del narcotráfico y del oficio del periodista investigador. Un congreso muy interesante en la universidad, donde vamos a estar contando hoy a la tarde algunas particularidades de lo que es sobre todo la investigación en temas donde están vinculados al narcotráfico, que tiene algunas particularidades en los métodos, en algunas formas de abordaje, cuando hay sobre todo riesgo y actividades clandestinas que generan también, por el poder económico que tienen, muchísimas complicidades, que también ahí hay una cuestión del manejo periodístico con las fuentes periodísticas que en algún punto se encuentran contaminadas cuando hay una complicidad que atraviesa todos los sectores. Cuando fundamentalmente abordamos el tema del narcotráfico, lo que se ve en toda la cadena y en todo el engranaje de este negocio que mueve muchísimo dinero es que, a causa de ese poder económico, las grietas por donde se va metiendo a costa también de las complicidades que genera, irradian muchísimos sectores, desde los barrios más humildes, donde ahí están afectados fundamentalmente por lo que se denomina el narcomenudeo, que son negocios más chicos de distribución de droga que generan un fuerte impacto social en los barrios y sobre todo un impacto en la salud de las personas, porque mantienen una adicción muy fuerte, que es también lo que, a la par de eso, se mantiene con violencia. Sin violencia no se sustenta este negocio, donde ahí también crecen y aparecen estas bandas ligadas al narcotráfico que tienen llegada sobre todo a los sectores de la fuerza de seguridad, que son los primeros eslabones de estas complicidades. Básicamente el fenómeno del narcotráfico en la Argentina, más allá del narcotráfico transnacional, en los que participan organizaciones mucho más sofisticadas, que tienen negocios mucho más grandes. Cuando hablamos de la inserción del narcotráfico, sobre todo en los sectores sociales más humildes, lo que genera esto es muchísima violencia que, a la par, como decíamos, de estas complicidades. Sin estos dos factores, el narcotráfico no debería existir, pero es muy difícil hoy combatir este fenómeno justamente por esa complejidad muy grande, cuando la sociedad, los índices de consumo es lo único que va en crecimiento. Según no hay estadísticas oficiales, pero los estudios que ha hecho la Universidad Católica hablan de un aumento estable de un 7% en adolescentes, con lo cual ese caldo de cultivo y que es el generador del negocio va en ascenso y en crecimiento estable. Tiene la característica de ser un clan familiar, por eso también llama mucho la atención la historia, que es una familia que desde la extrema pobreza, en los márgenes de la ciudad de Rosario, en un barrio que se crea para el Mundial 78, donde se lo aísla con un paredón para que fundamentalmente los turistas que llegaban a Rosario no vieran a los pobres. Y en esa especie de gueto empieza esta familia primero a operar con delitos muy comunes, de robos, mexicaneadas, pero sobre todo con un uso de la violencia muy intensa y muy salvaje, y se empiezan a meter en el narcotráfico con ya la segunda generación, que son los hijos,
que ven en el narcotráfico un negocio muy redituable, sobre todo aplicando esa violencia salvaje. Y ahí, a la par que a principios de los 2000 se empiezan a instalar los primeros laboratorios o cocinas de cocaína en la ciudad, empieza a haber gran cantidad de droga para vender. Y el fenómeno que logran los monos es armar un modelo de negocios, que es con la distribución de 24 horas en lo que se llamaron los búnkeres, que eran reductos muy chiquitos, blindados, donde adentro había menores de edad que por una ventanita muy pequeña pasaban la dosis y cobraban el dinero. Y que la particularidad de esto era que estaba a la vista de todos, incluso de la propia policía, que era la que recaudaba también de estos lugares de venta, que eran unas especies de maxi kioscos, donde los monos también hacen otra jugada que es interesante de aplicar o de generar una cocaína adaptada al mercado popular. Por esta sobreabundancia de cocaína, porque no hay que dejar de ver también que en Rosario se acopiaba la droga que iba hacia Europa por los puertos que están en Rosario, de la banda Carbón Blanco, que se exportaban desde el 2005 al 2012 promedios de 2.000, 3.000 kilos por mes. Uno de los arrepentidos de esa banda en Europa declara que el 10%, el pago a este grupo inversor era con el 10% de la droga, o sea que quedaban casi por semana 100 kilos de cocaína, que era una cantidad infernal y que fue parte del negocio que montan los monos, que después se convierten en una banda inmanejable, sobre todo por el poder y la violencia que ejercen cuando ya empieza al negocio a crecer y sobre todo a disputárselo al negocio. Y esa disputa termina con muchísimos muertos, 1.300 homicidios desde 2013 hasta 2018. Porque ahí hay como un quiebre, que es este grupo que nadie lo conocía, que estaba en la clandestinidad total, con el asesinato del líder, que es el Claudio Pájaro Cantero. Empiezan una saga de venganzas que arrinconan incluso al poder político de Santa Fe, que no encuentra forma de contener esta ira, digamos, de este clan que ejecuta atentados y asesinatos a plena luz del día, pero con muchísima violencia. En 4 días matan a 6 personas, o a uno de ellos lo van a buscar adentro de los tribunales de Rosario para matarlo, y generan muchísima conmoción. Ya ahí quedan a la escena pública y ahí se declara una especie de guerra contra los monos. Cuando nosotros sacamos el libro en septiembre del 2017, todavía este clan no había sido juzgado, ni por delitos en el fuero provincial, ni siquiera tenían causa por narcotráfico, que recién estaban en una etapa de investigación. Y el libro generó muchísima presión porque tuvo un fuerte impacto en la opinión pública, y también eso se vio reflejado en los fallos judiciales. Cuando 2 años antes los abogados de la banda tenían ya casi terminado un juicio abreviado, que si lo firmaban hoy ya estarían libres, después recibieron condenas de 36 años de prisión, Ramón Machuca, que es uno de los líderes, o 22 años el otro, su hermanastro, Guille Cantero, y después llegó la etapa muy a destiempo y con muchísimas demoras del fuero federal, que fueron condenados por narcotráfico. Nosotros a esa historia ya la habíamos contado, incluso no sé si es algo para alegrarse o en triste, o ponerse triste, pero muchos de los jueces leían el libro para conocer un poco más de la banda, digamos. Hubiera sido impensable, por ejemplo, como en un momento se pensó con este juicio abreviado, que
que los monos hubiesen sido absueltos. Después ocurrieron más cosas porque la banda siguió funcionando a pesar de que estaban presos. Desde las cárceles seguían con sus mujeres realizando atentados y también vendiendo droga, manteniendo el negocio de la venta de cocaína. Y lo que despertó también fue que haya traslados de los líderes de los monos a cárceles fuera de la provincia de Santa Fe, porque dentro de las cárceles ellos manejaban toda la estructura de la organización, y ahí se despertó como una segunda etapa de esta historia, que fueron atentados contra los jueces que se produjeron desde el año pasado hasta ahora, 19 ataques a domicilios de funcionarios judiciales y jueces que tenían en su poder la decisión de el traslado de estos criminales. Nosotros hicimos 300 entrevistas para el libro y consultamos muchísima documentación. Hicimos también un trabajo muy elaborado con el tema de las escuchas telefónicas, porque eso fue parte sustancial del libro, pero no como para ejemplificar lo que ellos hablaban, sino para que ese diálogo nos sirviera a nosotros para contar algo. Por el expediente judicial, estaban incluso en los procesamientos y nosotros tuvimos acceso al expediente, que fueron más de 80 cuerpos, y también hicimos entrevistas, que eso era lo que nos interesaba, con mucha gente del entorno y del barrio, por ejemplo, los docentes, las maestras, que los tuvieron desde chico a estos personajes, porque queríamos trazar ese perfil que no fuera simplemente el tipo malo, salvaje, criminal, sino que tuviera sentido también contar otras cosas donde eran el tono de los grises y donde también esas lealtades en el barrio, cómo se habían tejido. Por ejemplo, que los cumpleaños de 15 de las chicas del barrio, los monos eran los que pagaban religiosamente esas fiestas, que no eran fastuosas, pero que sí le daban una alegría a una chica de un sector muy humilde, y eso genera también estas relaciones muy fuertes que muchas veces no son grandes sumas de dinero, pero sí lealtades que no se rompen así nomás. Y nosotros, cuando ya habíamos terminado el trabajo, la idea era terminar el libro con una entrevista, y ellos no accedieron. El contacto fue a través de sus abogados, y también se dio en el contexto de que era antes del juicio, interesadas, involucradas. Y esa fue una particularidad de tratar con fuentes muchas veces contaminadas, que la información que originalmente se daba no era la que después resultaba ser la verdadera, y ahí se hizo un trabajo muy fuerte de cruzar información, replicar las fuentes, volver a preguntar, sobre todo trazando ciertas cronologías, que eso nos sirvió también para ordenar el trabajo, y hay mucha gente que también la decidimos proteger porque su vida corría peligro si aparecía su nombre. Básicamente el libro tuvo muy buena aceptación entre el público, entre la gente, algo que nos sorprendió porque yo particularmente creía que era una historia como muy densa, que no... La gente está media cansada de ver y leer este tipo de cosas, pero eso fue una sorpresa porque el libro ya lleva 8 ediciones, o sea, tuvo muy buena aceptación, y era algo esperable que no fuera bien visto y fuera criticado por el gobierno socialista de Santa Fe, por la policía obviamente, por los funcionarios judiciales,
y también por la propia banda de los monos, que eran los protagonistas de la historia y que nos lo hicieron saber en la presentación del libro en Rosario, que irrumpió un grupo de gente, le impidieron la presentación del libro, que fue algo muy llamativo porque nunca había pasado una cosa así, que los propios protagonistas caigan a la presentación de un libro, y que también dejó perpleja a la gente que estaba ahí, que muchos habían leído el libro y tenían a los protagonistas ahí y no sabía cómo reaccionar. Muchos se quedaron en silencio, nadie sabía si podía irse o no. Fue una situación bastante, qué sé yo, por lo menos extraña.